Alexander Montero, asesor político de la Misión Diplomática de Palestina en Colombia. Bueno, con respecto a la resolución 181 hay debates abiertos muy interesantes en cuanto a su relación con el derecho internacional. Hay perspectivas que sostienen que la resolución 181 trascendió las facultades de la ONU y de la Asamblea General, en este caso quien la toma, en buena medida porque, aunque intenta apalancarse en algunos documentos de referencia que ofrecía la Sociedad de las Naciones, sin embargo fue un experimento relativamente nuevo, la idea de tomar un territorio históricamente asentado, o sea, con pobladores que estaban reclamando, de hecho, un proyecto político que empieza a verse con misiones a Londres desde 1928, o sea, no era una sociedad que no tuviera una aspiración política, que tenía una noción de fronteras, que tenía una noción incluso de burocracia también creada desde mucho antes del mandato británico, en consecuencia que cumplía a cabalidad los requisitos funcionales para ser un Estado. Entonces, es la primera vez que en ese contexto las Naciones Unidas toma una decisión como la que la tomó, también alejándose de la lógica territorial, ¿no? Y la lógica poblacional, de hecho, que fueron los argumentos que esgrime la delegación colombiana en Naciones Unidas en ese momento para abstenerse. Pero más allá de estos reclamos en cuanto a su validez desde el derecho internacional, lo que hay que decir efectivamente es que la resolución 181 no es el punto de partida del conflicto como tal, no es el conflicto normalmente como se vende, un conflicto de tipo religioso o un conflicto milenario, se trata de un conflicto que tiene una explicación política y una materialización en el siglo XX con la resolución 181. Bueno, hay 89 resoluciones de Consejo de Seguridad, no de Asamblea General, de Consejo de Seguridad que Israel viola. De entrada, Israel está golpeando la estructura misma de las Naciones Unidas y la esencia de las Naciones Unidas. Más allá de eso, tenemos que entrar a evaluar toda la batería del derecho internacional, particularmente lo que tiene que ver con derechos humanos y con derecho internacional humanitario. Si vamos a mirar las convenciones de Ginebra, por ejemplo, la cuarta convención de Ginebra, lo que tiene que ver con conflictos de ocupación, como es la característica formal de este conflicto, es muy precisa a la hora de tipificar cosas que ocurren como crímenes de guerra, por ejemplo, la política israelí de los asentamientos, de crear colonias de israelíes dentro de Palestina. Es una violación abierta, clara, de la cuarta convención de Ginebra, especialmente los artículos 47, 48, 49, 50 y 41 y 52. Además, obviamente hay que tener presente que la ocupación israelí hace que no se aplique ni el derecho israelí ni el derecho palestino dentro de Cisjordania, sino se cumplan una serie de principios normativos que Israel llama órdenes militares. Estas órdenes militares, por ejemplo, permiten a los soldados israelíes utilizar armamento letal, armas de fuego, contra una persona que lance piedras a Israel. Entonces ahí el tema de proporcionalidad estaría muy entredicho. Existe la idea de detención administrativa, por ejemplo, donde un palestino puede ser recluido sin cargos durante 2 años, periodo que puede ser renovable, prorrogable indefinidamente. O en estas detenciones administrativas o en esta posibilidad de emplear fuego letal, pues también efectivamente queda la niñez de por medio. Palestina, yo creo que es el único país, obviamente de baja ocupación, donde ve que sus niños de 5 y 6 años son llevados presos por el ejército ocupante. Esta situación la ha denunciado la UNICEF, la han denunciado diferentes instancias de Naciones Unidas, así como diferentes ONGs que siguen el derecho internacional. Entonces, la lista será interminable, pero haciendo un gran resumen, pudiéramos identificar estos 3 elementos. Es un momento muy interesante porque permite afianzar el estatus estatal de Palestina. Al momento de esa resolución, prácticamente 140 estados del sistema internacional a nivel bilateral habían reconocido a Palestina como estado. Con esa resolución, normalmente la gente se concentra en la última parte de la resolución que dice observador no miembro, pero muy pocas personas se concentran en la primera parte de esa resolución que dice estado. Esa resolución define a Palestina a nivel multilateral en las Naciones Unidas como un estado observador no miembro. En consecuencia, queda claro el estatus estatal. Esta claridad le permite a Palestina, por ejemplo, acceder a herramientas del derecho internacional, firmar tratados, firmar convenciones e incluso acceder a la Corte Penal Internacional. Antes de esa resolución, una propuesta palestina de adhesión a la Corte había tardado 3 años estudiándose para responder que no la podían aceptar porque no tenían clara su naturaleza estatal. En este momento, después de esa resolución, la misma solicitud de adhesión tardó tan solo 15 días
y la Corte respondió afirmativamente que Palestina podía y de hecho aceptaba su postulación como parte del Estatuto de Roma. En consecuencia, este sofisma queda atrás. Yo creo que hay muy pocas sociedades donde todavía la idea persiste, que Palestina no funciona como Estado, pero al menos a nivel del derecho internacional hay un relativo gran consenso con eso. Y el camino a seguir que debiera tomar Palestina justamente es explotar las herramientas que desde el derecho internacional se ofrecen. Bien, si usted mira la agenda de diálogo, todos los puntos de la agenda de diálogo sin excepción están mediados por el derecho internacional. En consecuencia, sería el momento para encontrar una solución al conflicto. En el momento en el cual se cumple el derecho internacional, se termine la ocupación, ya no tiene por qué haber más conflicto entre Palestina e Israel.